Damos gracias al Señor por estar aquí. Incline su rostro ahí donde está, por favor. Gracias, Padre, te damos por permitirnos estar aquí hoy para escuchar de su palabra, Señor, de sus enseñanzas. Ponga un oído receptivo, Señor, y un corazón abierto para atender a su palabra, Señor. Y para cuando la tomemos, Señor, y la llevemos a casa, Señor, no seamos oidores olvidadizos, sino que la pongamos por obra, Padre. También le pido por esos hermanos que vienen en camino, Señor, protégelos, guárdalos, que lleguen con bien, Señor. Gracias, Padre eterno, por su palabra, Señor. Gracias por tenernos aquí el día de hoy para aprender de ella, Señor. Porque tu palabra es el poder, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito en tu nombre, Señor, te lo pedimos que nos pongas atentos el día de hoy, Padre, para aprender. En el nombre de tu amado Hijo Jesús le damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, como les había comentado, la Biblia y la homosexualidad es el tema del día de hoy, ¿verdad? Y el principio más básico de la vida moral cristiana es la conciencia que da a cada persona. Tiene la dignidad de haber sido hecha a imagen de Dios. Y a través de los dones de la inteligencia y la razón nos permite comprender el orden de las cosas establecidas en su creación. En el tejido social, la Iglesia pugna por ser reconocimiento una autoridad moral orientada a promover valores que conducen a un orden que conduce a un orden para el ser humano, así como por extender sus bases de apoyo. La Iglesia y la cultura a menudo están de acuerdo en asuntos morales. Ambos, por ejemplo, condenan la codicia, el prejuicio y el robo. Pero también puede haber fuerte división entre los dos, donde uno legitima lo que la otra no puede. Muchos pecados sexuales, incluida la homosexualidad, caen en esta categoría. Vamos a definir ciertos términos que a lo mejor pues muchos sí conocen, pero a lo mejor algunos no, ¿verdad? Homosexual es una palabra compuesta del griego antiguo, homos, que significa igual, y de latín sexus, que significa sexo. Sexo es la atracción sexual o comportamiento sexual entre miembros de un mismo sexo. Lesbiana es una palabra que se aplica a la mujer que practica relaciones sexuales con el mismo sexo. Bisexual es una palabra que se le da a la persona que practica relaciones sexuales con ambos sexos, sea con mujer o sea con hombre. Por otro lado tenemos el transgénero. El transgénero es una persona que dicen ellos estar atrapados en un cuerpo, ¿verdad? O sea, prácticamente si esa persona se siente mujer y es hombre, quiere que le digan ella y no él. Esa es una persona transgénero. Transexual es una persona que ya ha emprendido el camino con uso de hormonas para hacer el cambio al otro sexo. Puede ser por uso de hormonas o cirugía, ¿verdad? Ahora, esa persona, no podemos confundir el transgénero con el transexual. Ya expliqué los motivos por qué.
Antes de hablar de este tema de la homosexualidad, ¿verdad? Deberíamos de tomar esto con mansedumbre, con humildad, con compasión. Así es, amén. ¿Verdad? Muchos de ellos a nosotros nos acusan de homofóbicos, o sea, una persona que detesta al homosexual, o sea, que no lo puede tener ahí a su lado o en su congregación. Pero yo creo que si hay un lugar donde esa persona pudiese ser respetada para escuchar el Evangelio, es en la comunidad cristiana, ¿verdad? Donde ellos pudieran ser respetados. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a hablar de este tema. Podemos estar en desacuerdo con aquellos que han elegido vivir este tipo de vida, ¿verdad? O tener este tipo de prácticas, o incluso que hasta promueven estas prácticas, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros como pueblo e iglesia, ¿verdad? Tenemos que condenar esas prácticas. Quisiera iniciar leyendo una porción bíblica con la dirección del Espíritu Santo que se encuentra en la primera carta a los Corintios. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que me acompañara, por favor. Podemos ver que los Corintios, ¿verdad?, era una ciudad altamente sexual. Había de todo en la ciudad. Primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Cuando lo tenga, me dice con un amén, por favor. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados. Esto eran algunos de ustedes, que se refería a Pablo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Podemos ver aquí que ahí en Corintios, ¿verdad?, está hablando de 10 pecados, una lista como de 10 pecados. 4 de ellos son pecados sexuales. Cuando esta epístola llegó a los Corintios, supongo yo que se tenía que leer en público, mejor dicho, en la congregación, delante de la congregación, porque ellos no tenían, ¿verdad?, como nosotros tenemos Biblia, ellos no tenían ningún tipo de carta donde ellos pudieran leer. Ellos tenían que escuchar, ¿verdad?, los pergaminos que llegaban a la iglesia cuando Pablo mandaba esas encomendadas por Pablo, ¿verdad? Llegaban estos pergaminos a esta iglesia y ellos tenían que leerla delante de la congregación, y posiblemente cuando se leían, ahí estaban presentes algunos de esas personas que estaban mencionando Pablo, ¿verdad? De esas 10 personas que estaban mencionando Pablo. O sea, ellos eran ellos hacían ese tipo de pecados anteriormente. Pero, ¿verdad?, yo no creo que Pablo lo estaba haciendo con la intención
de exponerlos o con la intención de que se sintieran mal. Yo creo que Pablo lo estaba haciendo para demostrar el poder del Evangelio, ¿verdad? Cómo estas personas habían cambiado. Y si está hablando ahí de homosexuales, significa que dentro de la congregación habían homosexuales, ¿verdad? Habían homosexuales. Y eso lo está diciendo acá la palabra de Dios. O lo está diciendo Pablo en la carta a los Corintios, ¿verdad? El pecado de la homosexualidad es mencionado junto con otros pecados, ¿verdad? Para hacer justicia a esto. Es mencionado como una desviación del diseño de Dios, pero con la completa posibilidad de poder regresar o de poder ser redimidos de ese pecado o de esos pecados, ¿verdad? Porque esto era alguno de vosotros, o sea, quiere decir que había redención o habían sido redimidos por el poder de la palabra, del Evangelio. Porque no hay atadura que el Evangelio no pueda deshacer, no hay ninguna inclinadura que el Evangelio no pueda enderezar, ¿verdad? Porque es realmente la palabra de Dios. Y Pablo lo dijo muchas veces, ¿verdad? Yo creo en el poder del Evangelio porque tiene poder, la palabra de Dios. No hay corrupción que no pueda ser quitada, ¿verdad? de la persona. Esto demuestra la gracia y la misericordia y el poder de Dios para rescatar al pecador. El punto número 1, ¿verdad? Después de esta corta introducción, las prácticas homosexuales están prohibidas. ¿Por qué? Porque nunca fueron la intención de Dios. La homosexualidad como pecado está en contra de Dios. Todo lo que no se conforma a la ley de Dios, porque la ley de Dios es un reflejo de su carácter, ¿verdad? De su diseño, ¿verdad? Todo esto va la homosexualidad va en contra de su carácter, de su diseño, de su ley, o sea, está fuera del marco de Dios. En el libro de Levíticos, en el capítulo 18, versículo 22, dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Abominación. Lo que Dios dice es que Él odia todo aquello que es contrario a su diseño o carácter. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La homosexualidad ofende a Dios porque desagrada la imagen de Dios en el hombre, porque nos hizo ¿qué? A su semejanza. A su imagen y semejanza, correcto, hermano, así es. Porque es un pecado contra el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo, correcto, hermano. Y forma parte de la distorsión humana, ¿verdad? El pecado. Pero sin lugar a dudas, como vimos en el texto 1 Corintios 6, odia ese pecado, pero nunca rechazaría a un homosexual arrepentido. Obviamente si está arrepentido, si tiene el deseo sincero de no hacer esas prácticas y de cambiar. Porque si no saben, dentro de la iglesia tenemos homosexuales, ¿verdad? Todos voltearon a ver, pensando así. Sí, dentro de la... No me refiero a esta iglesia, hermano. Me refiero a una iglesia en general, ¿verdad?
en la iglesia en general, que son padres de familia y se han casado y tienen hijos. Aunque no lo veamos desde ese punto de vista, estos homosexuales cambiaron, tienen hijos y se han casado. Fueron homosexuales, pero se retiraron de las prácticas. Vamos a explicar eso, ¿no? A dejarlo claro. O sea, ya no practican la homosexualidad, ¿verdad? Ahora se hicieron al orden de Dios, como fue explícito en el principio, varón y hembra. Pero un comentario, es muy correcto lo que dice hermano, que fueron, pero lamentablemente y con dolor en el corazón tenemos que decirle que también las personas grandes, inclusive cantantes, líderes, siendo hombres de Dios tremendos, volvieron atrás a una práctica de sodomismo, y eso ha sido muy triste. Cantantes cristianos, escuché de uno de ellos sin decir nombres, pero inclusive muchos pastores y ministros iban a hablar con él para hacerle saber el estilo de vida que ahora estaba tomando después de Dios usarlo poderosamente en la música con los jóvenes. Pero también el colectivo de Lobby Gay lo estaba visitando para traerlo, ¿verdad? Donde estaba él su percepción correcta, que su cuerpo lo estaba manifestando que debía de ser. Todo eso inmundicia que ha entrado hoy. Lamentablemente perdimos a un tremendo siervo de Dios que prefirió tomar ese estilo de vida, y así otros más. O sea, es muy correcto lo que dijo usted ahorita de aquellos que, entendiendo su camino equivocado, el Señor ha tenido misericordia, pero el enemigo lamentablemente ha avanzado dentro de la iglesia para llevarlos a un camino de iniquidad. Estoy muy de acuerdo con usted, pastor. En un momento voy a tocar ese tema. Amén. Todo lo tenemos aquí ya listo para hablar al respecto de lo que acaba de hablar el pastor ahorita. Voy hablando de esto por parte, ¿verdad? Posiblemente en lo que estoy hablando ahorita pueden captar ustedes que a lo mejor se está hablando a favor del homosexualismo, pero realmente lo que estoy haciendo es exponiendo el libro conforme a lo que ellos están requiriendo, y no voy a tocar todos los puntos, hermano, créanmelo, si el tiempo me da, y voy a ir un poquito a grandes rasgos, ¿verdad? Hablando del tema, porque es mucha información. Bueno, hablando de los homosexuales, ¿verdad? Cristo murió por esas personas. Cristo murió por los heterosexuales, por los homosexuales, por los bisexuales. Es más, Cristo se juzgaba por estar con ese tipo de personas. A Cristo lo juzgaban por estar con prostitutas y con publicanos. Lo juzgaban. ¿Qué decir juzgar? Lo criticaban, pues, más que todo, lo criticaban. Pero él mismo dijo, yo no vine aquí por sanos, vine por enfermos. El doctor no va a ir a visitar los sanos, va a ir a visitar los enfermos. Hablando de que él venía por los pecadores, a salvar a los pecadores. No hay pecado que Jesucristo no pueda perdonar, hermano, con excepción de uno, ¿verdad? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo pecado necesita arrepentimiento. El homosexual necesita aceptar a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Si el primer paso del camino a la entrada al cielo, independientemente de lo que el pecador sea o haya hecho, o siga haciendo, o esté haciendo, ese es el primer paso. ¿Cuál sería nuestra reacción a este pecado en particular? Definitivamente la homofobia no cabe dentro, ¿verdad? En la comunidad cristiana. Este es el único lugar que pudiera tener garantía de que eso no va a suceder. Aunque yo sé que hay muchos hermanos que se ponen la armadura de Dios cuando llegan homosexuales. Quieren dar con todo. Ahora, tenemos que ver una cosa, hermano.
¿Con qué intención llega una persona que practican estas cosas a la iglesia? Porque muchos de ellos, ¿verdad?, llegan para querer destruir. Empiezan a diezmar, de ahí quieren que los casen, de ahí empiezan las demandas, por ejemplo, o a meter ciertas ideologías dentro de la iglesia, entre los mismos, entre la misma congregación. Pero también hay personas que se llegan por arrepentimiento, que llegan arrepentidas de corazón. Como iglesia, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Tenemos que abordar el problema llenos de gracia y de verdad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. O sea, hay iglesias que no les interesa esto. Lo que les interesa es que traigan el diezmo y la ofrenda. Hay otras iglesias que ni ayudan, ni aportan, ni opinan. No dicen nada. Y hay otras iglesias que sí realmente se ponen a atender el tema y atienden estos casos. Se condenan, en el punto número 2, se condenan las prácticas homosexuales. ¿Y cuál es el castigo? Por el pecado. En Génesis 19:1 al 24 podemos ver la ira de Dios derramada sobre Sodoma y Gomorra. Este es un ejemplo aterrador para los malvados. Creo que hay en algunas otras ciudades ahí, Cebollín, si no me equivoco. Pero para ser justo, la homosexualidad no fue el único pecado. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fue destruida? No fue el único pecado. Pero según Judas 1:7, la homosexualidad fue uno de ellos, sino que el mayor, ¿verdad? Pero dice Judas 1:7 que ellos fueron después de vicios contra la naturaleza. Eso es lo que dice. Ahora, si leemos Proverbios 6, del 16 al 18, porque cuando escuchamos la palabra abominación, ¿verdad? Es algo que tenemos que tomar muy en serio, porque abominación para Dios no es abominación para cualquier persona, es para Dios. Dice Proverbios 6, del 16 al 18, 6 cosas hay que odia al Señor, y 7 son abominación para Él. Número 1, ojos soberbios. 2, lengua mentirosa. ¿Quién de ustedes no ha hecho alguna mentira por aquí? Levante la mano. Manos que derraman sangre inocente. Un corazón que maquina planes perversos. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. 2, de mentira. Hay 2 ahí de mentira, que es abominación para Dios. Si el diseño de Dios es un varón y este quiere cambiarse a ser una mujer, ¿qué sucede? Es una mentira, porque el Señor lo hizo varón. Y viceversa, si una mujer quisiera hacerse hombre, ¿qué es lo que sucede? Es una mentira. O sea que de cierta forma esto aplica a la homosexualidad, ¿verdad? Levíticos 20:13 dice que el que se juntare, o sea, el que tenga relaciones sexuales, varón con varón y mujer con mujer, han de ser
muertos y su sangre sobre ellos. O sea, si estamos hablando de cuál era el castigo de la homosexualidad, en el Antiguo Testamento era la muerte. Eso lo dice el libro de Levítico, ¿verdad? En el libro de Isaías 5:20 dice así: ay, cuando escuché eso, ay, es como una gran advertencia, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tiniebla, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta palabra ay es corta, pero significa castigo para estas personas. Lo puede ver en los versículos siguientes del mismo libro 24 y 25, ¿verdad? De Isaías, los versículos 24 y 25 del capítulo 5. Dicho esto, prosigo con lo siguiente. Para que entendamos más de este tema, les voy a hablar de la causa de la homosexualidad, lo que estábamos hablando ahorita con el pastor, lo que el pastor estaba hablando al respecto. Personas que están en la práctica o en este estilo de vida afirman que cuando ellos nacieron estaban determinados a ser homosexuales. ¿Sabe? O sea, determinado significa que eso ya voy a hacerlo, eso va a ser lo que me va a pasar, lo que me va a suceder. O sea, no tengo escapatoria, eso es lo que está hablando. El señor Francis Collins, director del programa del genoma humano, que es uno de los genetistas hoy en día más reconocidos, se le ha preguntado acerca de esta predeterminación y dijo categóricamente, está hablando del señor que es director del genoma humano, o sea, de los genes del ser humano, ¿verdad? Que no hay un genoma o un gen homosexual, un gen homosexual no lo hay, que predetermine la homosexualidad, no lo hay. Pudiera haber predisposición, pero una predisposición es algo que lo podemos ver múltiples veces en lo que es el caso de la medicina. Podemos hablar de la diabetes, azúcar en la sangre, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es una glicemia normal, a aquellos pacientes se les recomienda mantenerse en peso ideal, no comer muchos carbohidratos, incluso tomar alguna medicina en particular y estar chequeando su glucosa regularmente, como prevención por si pudiera en un futuro haber algo, ¿verdad? O pasar algo, suceder, pero es por si pudiera, ¿verdad? No es que va a suceder. Por lo que en caso de la homosexualidad se debe trabajar en prevenir este estilo de vida y no promoverlo. Más que todo por las consecuencias que este estilo de vida trae consigo. En la década de los 80, creo, cuando se aprobó la píldora conceptiva, que usted ya la podía conseguir en las farmacias, ¿verdad?, en los lugares de venta, el sexo se desprendió, se dispersó, ¿verdad? Se empezó a practicar por en muchos lugares, ¿verdad? Y eso, ahí empieza un inicio de lo que fue
estas enfermedades. De ahí las pastillas anticonceptivas fueron aprobadas en el siguiente año, creo, y ahí pues ya no había como antes, ¿verdad? Un obstáculo para tener relaciones por temor a salir embarazada. Ahora ya había este tipo de pastillas. Y para el colmo, después fue aprobado el aborto. O sea que si la pastilla fallaba, todavía estaba la opción del aborto, donde millones de niños han muerto, ¿verdad? Por la decisión de las madres de no traerlos al mundo. Estas enfermedades empezaron a salir, una de ellas fueron el SIDA. El SIDA fue una de las enfermedades que se empezó a expandir por todo el mundo, que no tenía cura. Lamentablemente, todavía el SIDA en la comunidad sexual sigue haciendo estragos. Sigue haciendo estragos. Y otra cosa le voy a decir, hermano, aparte de eso, tienen muchas infecciones que tampoco los médicos podían entender porque eran este tipo de infecciones, y esto sucedía más en la comunidad homosexual. Ahora, también tenemos que ver que estas personas, que han habido estudios que cuando estas personas se han cambiado de sexo, ellos piensan que todo va a cambiar nuevamente. Pero hubo un estudio de la Universidad Hopkins que cuando se le hizo cambio de sexo a estas personas, le continuaron un seguimiento a estas personas que se habían cambiado de sexo para ver si había habido cambios en sus problemas. Y resulta que las personas seguían teniendo el mismo problema psicológico. Se seguían siendo rechazadas de la sociedad, seguían sintiéndose incómodos, incluso tenían hasta ganas o deseos de matarse, de suicidarse. Entonces, lo que quiere decir que el cambio de sexo no fue la solución al problema de ellos, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, tenemos que ver que estas personas tan relacionadas con la sociedad y podrían ser influencia para muchas otras personas del sexo contrario para convertirlos al sexo homosexual, como estaba hablando el pastor. Cuando alguien publica, por otro lado, una revista norteamericana, Science, muy famosa, Ciencia en español, publicó que el genetista Jim Hammond había encontrado en el cromosoma XY, el cromosoma XY es el del varón, el del hombre, y XX, el cromosoma XX, es el de la mujer, ¿verdad? Entonces él está hablando del cromosoma XY, o sea, del cromosoma del varón. Dice que él había encontrado un marcador llamado Q28, que era más frecuente en homosexuales que en heterosexuales. Cuando alguien publica un estudio que este pueda ser hallado como bueno y válido, para que este pueda ser hallado como bueno y válido, tienen que haber otros estudios que usen la misma metodología que usó esta persona para hacer ese estudio y que arrojen los mismos resultados, para que pueda ser aprobado, ¿verdad? Antes de nosotros leer o informarnos acerca de un estudio y creerlo o difundirlo, tenemos que investigar primero si está correcto. Los investigadores subsiguientes a ese estudio, el señor George Price y Carol Anderson, encontraron que no había tal correlación, porque ellos también
tomaron un grupo de personas, hicieron los mismos procedimientos que hizo el señor Jack Hammer, y resulta de que Jim Hammer, perdón, y resulta de que no era así. Entonces, hoy en día ya no hay nadie que habla del Q28, porque esta comunidad está buscando la forma de agarrar cualquier tipo de información que pueda hacer publicidad a ellos para tener una acción, o para poder tener una decisión, o para poder ser avalados, o para poder tener una excusa, vaya, no nos vayamos muy lejos, para hacer lo que están haciendo. Pero dice que no hay ningún estudio hecho hasta el día de hoy, ni uno solo, que avale la determinación homosexual, ni diferencias anatómicas o fisiológicas entre homosexuales y heterosexuales. Un solo estudio no lo hay. Ahora, para hablar de la causa de la homosexualidad, o sea, ¿por qué pudiera ser? Ya vimos que pues no es como ellos dicen, como ellos se justifican, que es porque están determinados a hacerlo, que ya nacen así, pues vaya. Ahora vamos a hablar por qué podrían ser posiblemente las causas de que esto suceda. En Dinamarca, donde el matrimonio entre el mismo sexo está aprobado desde 1989, estamos eso fue el siglo pasado, si no me equivoco, estamos ya ahora en el 23, eso sucedió hace 34 años. Se hizo un estudio con 2 millones de personas, no 2.000, 2 millones de personas adultas daneses, 2 millones, que puso en evidencia varios factores ambientales específicos que aumentan el estilo de vida homosexual. La probabilidad de que una persona se case o quiera unirse con otra pareja homosexual. ¿Cuáles fueron estos factores ambientales en el caso de los hombres? En el caso de los hombres homosexuales, número 1 fue el haber nacido en una zona urbana. O sea, el área donde usted vive tiene mucha dependencia de lo que estas personas puede ser la causa probable de que ellas hayan sido. Y ahorita vamos a hablar un poquito a grandes rasgos del tema. Tener un padre ausente o no conocido. En las mujeres, tener un padre ausente o no conocido en el hombre. En la mujer fue las lesbianas, el lugar natal urbano también, y la muerte materna o la ausencia de una madre durante la adolescencia. Estudios hechos en Suecia, Finlandia, Dinamarca y Estados Unidos revelaron hallazgos similares que revelaron que la homosexualidad es inducida primordialmente por el ambiente. La zona urbana representa una área de mayor exposición a estímulos sexuales cada vez más frecuentes por medio de la televisión. Hasta en las caricaturas podemos ver este tipo de conductas sexuales. Un estudio publicado en septiembre en el 2004 en el órgano oficial de la Asociación Americana de Pediatría reveló que los siguientes, el 75% de los norteamericanos opinó que la televisión tiene un exceso de material sexual explícito. El 86% piensa que la televisión ha contribuido a disminuir los valores porque celebra el sexo prematrimonial, adulterio, la promiscuidad, la homosexualidad. Adolescentes de 12 a 17 años expuestos a ver sexos en la televisión es una influencia para tener más sexos tempranamente, y eso ocurre más en la zona urbana. Hasta ahí algunas de las cosas de los contribuyentes a la sexualidad y a la distorsión sexual ambiental de lo que estamos hablando. Pero quiero abrir un paréntesis aquí rápidamente, ¿verdad?
Eso fue hace que, en el 2004, 19 años, donde la tecnología no estaba tan avanzada como está hoy en día, donde no había suficiente presupuesto para que todo el mundo trajera un móvil, un aparato móvil o un celular. Hoy en día, pues todo trae un celular, hasta se lo regalan, hasta se cambia de compañía. Y todos ellos pueden tener ahora acceso a ellos. Y eso ahora tienen acceso no solamente a la televisión, sino que a las redes sociales, a internet y a muchas cosas. Y cuando se trata de zona urbana, cierro paréntesis, cuando se trata de zona urbana o rural, está hablando de que los padres tienen que trabajar, por ende dejan a sus hijos solos sin supervisión, cerca de personas que pueden abusarlos y someterlos a cosas sexuales. No me está alcanzando el tiempo, hermano, para decirle las cuestiones médicas que hay referente también a esto, según los estudios hechos, que ellos tienen la plasticidad del cerebro que se ha descubierto hoy en día. De cierto modo las hormonas se aparean y causan circuitos dentro del cerebro que son alimentados por las experiencias vividas. O sea, que esto es común entre la adolescencia y la juventud, y puede, hasta los 21 años, y puede continuar por el resto de la vida. O sea que cuando una persona es violada, un niño es violado, por así decirlo, o una niña es violada, ¿verdad? A temprana edad, ella debería de sentir un repudio hacia esa actividad, porque fue violada, o un niño, y viceversa, ¿verdad? Pero no sucede así por estos circuitos que se han encontrado, que de cierta forma se vuelven preferenciales y causan placer en este tipo de personas. Entonces, en vez de ellos alejarse de esas situaciones, se convierten en promiscuos, o muchos de ellos en homosexuales. Pero sabemos, Señor, como dice Corintios 6, que fuimos justificados, fuimos lavados y por Dios. O sea que no hay cosa que Dios no pueda hacer como el homosexual para salvarlo y rescatarlo de la vida que está practicando, de la vida que está llevando. Tenemos un Dios poderoso que puede hacer que esta persona cambie de toda conducta sexual que tenga. La línea directa con Dios, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Este Dios es poderoso, misericordioso, te respaldará, te ayudará y te cambiará. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga, se los quiere en Cristo y les quiero yo. Vamos a dejar aquí el lugar a los hermanos